Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Somos el grupo 6 y vamos a exponer sobre la capa de transportes y superiores. La capa de transporte. La capa de transporte del modelo OSI es crucial para asegurar que los datos lleguen de manera correcta, ordenada y eficiente, desde el origen hasta el destino, proporcionando las herramientas necesarias para gestionar la comunicación entre aplicaciones en una red. El concepto general es una estructura de referencia para la comunicación en redes. Esta capa tiene la responsabilidad de proporcionar una transferencia de datos transparente y confiable entre sistemas y comunicaciones. En el nivel superior, en lo que se encarga las capas de anfitrión sería nivel de aplicación, nivel de presentación, nivel de sesión, nivel de transporte. Y en las capas del medio vendrían a ser nivel de red, nivel de enlace de datos, nivel físico. El propósito de la capa de transporte es garantizar la entrega confiable y ordenada de datos entre sistemas o dispositivos en una red. Esta capa se encarga de establecer, mantener y finalizar las conexiones entre dispositivos, así como de gestionar el control de flujo, la corrección de errores y la segmentación y resamblado de los datos en fragmentos manejables para su transmisión. Un ejemplo sería de poder enviar desde una computadora hacia otra computadora un archivo de datos. La capa de transporte se encarga de redireccionar y la persona que tiene que recibir los datos, verifica la entrega. El control de las conversaciones. La segmentación y resamblaje divide los datos en segmentos más pequeños para su transmisión y luego los resambla en el extremo de destino. El control del flujo. Regula la velocidad de transferencia para evitar la gestión de la red. Esto asegura que las conversaciones no saturen con demasiados datos a la vez. Detección y corrección de errores. Verifica la integridad de los datos y corrige errores. Si es necesario, esto garantiza que las conversaciones sean precisas y confiables. Soporte de comunicación confiable. La capa de transporte regula la velocidad de transferencia para evitar la congestión de la red. Esto garantiza que las conversaciones no se saturen con demasiados datos a la vez. Esto evita también el choque de colisión, por si es que varios datos lleguen hacia un mismo destino. La detección y corrección de errores. Verifica la integridad de los datos y corrige errores si es necesario. Esto asegura que las conversaciones sean precisas y confiables. El direccionamiento del puerto. Se refiere a la asignación de números de puerto, aplicaciones o servicios específicos en un dispositivo de red. Cada conexión de red utiliza una combinación en una dirección IP y un número de puerto para identificar de manera única una sesión de comunicación entre aplicaciones en diferentes dispositivos. Un ejemplo sería los paquetes salientes de las capas superiores y paquetes de entrada de las capas superiores. Entrantes. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este navegador por un sitio web está navegando por un sitio web. Tu navegador se conecta al servidor web utilizando la dirección IP del servidor y el puerto 80, puerto estándar para HTTP. Cuando el servidor responde, utiliza el mismo número de puerto para enviar los datos de vuelta a tu navegador. Si tu navegador necesita recibir datos de otra aplicación como un cliente de correo electrónico, se utilizará un número de puerto diferente para esa conexión, asegurando que los datos sean dirigidos a la aplicación correcta en tu dispositivo. El direccionamiento del puerto. Un ejemplo sería de Computer 1 que quiere enviar un mensaje, pasa por el switch y lo envía a Computer 2. Pero si Computer 1 quiere enviar un mensaje afuera del servidor, pasa por el switch, el router y lo envía hacia afuera. Un ejemplo. ¿Qué es una IP? La dirección IP es un conjunto de números que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de red. No, hombre, no. Vamos a hacerlo algo más ameno, ¿no? Que si no nos dormimos. ¿Qué es una IP? Diferencias entre IP pública y privada. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Enreta Service. IP significa Internet Protocol y básicamente una dirección IP es como la dirección de tu casa. Tu ordenador tiene una IP, tu router tiene una IP, tu teléfono móvil tiene una IP, tu televisión, la consola, las bombillas inteligentes que cambian de color, todos tienen una IP.
De hecho, todos los dispositivos que se conecten a Internet tienen una IP. Pero ojo, no solo los dispositivos que conectan a Internet. Por ejemplo, un cajero donde saquemos dinero también tiene una dirección IP. De direcciones IP tenemos dos tipos, privadas y públicas. Y se pueden diferenciar en IPv4 o IPv6. Pero esto ya lo dejaremos para un futuro vídeo. Hoy únicamente vamos a hablar de las IPv4. Cualquier dispositivo necesita una IP para comunicarse con otro. Si en tu casa tienes un PC y quieres conectarte a un NAS para guardar datos, lo haces mediante IP. Si no sabes lo que es un NAS, lo dejaré por aquí arriba para que lo veas. Bueno, pues una dirección IP está estructurada de la siguiente manera. 4 números separados por puntos. Y van desde el 00000 hasta el 255.255.255.255. Básicamente son 4 octetos de 8 bits cada uno en formato binario. Bien, ya sabemos que es una IP, o al menos su formato. Ahora las vamos a diferenciar en públicas y privadas. Las IPs públicas son las direcciones IP, como su nombre indica, que son públicas. Son las direcciones mediante las cuales nos conectamos a Internet. Por ejemplo, si quieres conectarte a la web de Google, esta tiene una dirección IP pública. Si vas a YouTube, tiene otra dirección IP pública. Y además de ser pública, es única. Y diréis, pero yo cuando voy a google.com no pongo su IP, sino su nombre. ¿Correcto? Y esto es gracias al servicio DNS, Domain Name System. Pero esto lo veremos en otro vídeo, que podréis ver aquí arriba. Entonces, ¿quién tiene IPs públicas? Pues como he dicho, las páginas web, servidores que ofrecen servicios en Internet o el router de tu casa cuando accede a Internet tiene una IP pública. ¿Cómo puedes saber tu IP pública? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, si vamos a la web iplookup.live, nos dice cuál es nuestra IP pública. ¿Quién se encarga de gestionar las IPs públicas? Pues digamos que la gestionan los ISPs, que son los Internet Service Provider, o lo que viene siendo Movistar, Vodafone, Orange, los proveedores de servicio de Internet. Ellos son los que asignan IPs públicas a nuestro router. Y en la mayoría de casos son IPs públicas dinámicas. Sí, IP pública dinámica, porque también existe la IP pública fija. ¿Qué diferencia hay? Son IPs iguales, la única diferencia es que nuestro proveedor de servicios nos asigna una IP pública dinámica, es decir, cada cierto tiempo cambia y las va asignando entre diferentes clientes y zonas. Esto es debido a que las IPs públicas se han acabado y se van reutilizando. Las IPs públicas fijas son de pago y se suelen usar para ofrecer un servicio. Imagina que quieres tener tu web, pero cada 15 días te cambian la IP, pues la gente no podría acceder a tu web. El organismo que regula las IPs en Europa se llama RIPE o RIPE y es quien asigna grupos de IPs a los proveedores de Internet. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro qué es una IP pública. ¿Demasiada información? Venga, un descanso. Intentamos hacerlo lo más simple posible para que se entienda bien. Por cierto, ya que estamos, suscríbete para que sigamos haciendo más contenido como este. Se acabó el tiempo de publicidad. Y ahora vamos a las IPs privadas. Las IPs privadas son las IPs que usamos dentro de nuestra red. ¿Qué red? Pues la que tenemos en casa o, por ejemplo, en la oficina. Ya lo explicaremos en otro vídeo, pero básicamente cuando te instalan un router en tu casa y conectamos los dispositivos a él, ya sea por cable o por wifi, estamos creando una red. Nuestros equipos se conectan al router o switch y creamos lo que se llama la LAN o Local Area Network o red de área local. ¿Y quién le asigna IPs a nuestro ordenador, nuestro teléfono móvil, la televisión? Pues en nuestra casa lo hace el router a través del servicio de DHCP, que dejaré un vídeo aquí arriba explicando lo que es el DHCP. Cuando enciendes tu ordenador, lo que hace es decirle al router, oye, estoy aquí, ¿me das una IP? Y el router le dice, sí, claro, aquí la tienes. Y le asigna una dirección IP. Imaginemos que tengo la IP 192.168.1.65, que por cierto, os explico cómo ver la IP en el vídeo de aquí arriba. Entonces, ¿esa IP nadie más la puede tener? Sí y no. Me explico. Dentro de tu red nadie más puede tener esa misma IP. Pero por ejemplo, en casa de tu primo, él puede tener esa misma IP dado que está en otra red privada. Y una última cosa que tienes que saber sobre las IPs es que no puedes usar una IP cualquiera como privada. Dentro de todas las IPs que hay 3 grupos de IPs reservados para usarse como privadas. Bueno, por poder puedes usarlas, pero montarás un lío cuando intentes acceder a Internet. Por lo que los rangos de IPs privadas son los siguientes. Bien, yo creo que ya va siendo hora de acabar el vídeo.
Espero que te haya quedado un poco más claro el concepto de IP. No olvides darle un like si te ha servido para algo el vídeo, suscríbete si no lo... No, continuando con la explicación, aquí tenemos otro ejemplo de direccionamiento de puerto. Para HTTP es el puerto 80, para IM 531 y para POP3 el 110. Y segmentación y resamblaje. La segmentación permite la multiplexación de sesiones. Las diferentes aplicaciones pueden utilizar la red al mismo tiempo. La segmentación de datos facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores. Puede realizarse la verificación de errores en los datos del segmento para verificar si el segmento se cambió durante la transmisión. Un ejemplo claro es aquí si estamos ocupando varias aplicaciones, email, mensajería instantánea, servicio de capa de transporte y página web, se segmenta y se envía tal cada uno, como tal. Pasamos a servicio. Servicio. Vamos a tocar el punto de los servicios en la capa de transporte, ya que estos son fundamentales para garantizar una comunicación eficiente, confiable y organizada entre las aplicaciones que se ejecutan en diferentes dispositivos. Y como vemos aquí, la capa de transporte es la número 4 y esta brindará servicio a la capa 5 y 6 y 7. Siguiente, por favor. Ahí está el ejemplo de los diferentes servicios de los modelos de las capas del modelo OSI, y en el siguiente vamos a tener la explicación de los servicios de la capa 4 a las diferentes capas. Siguiente. En la capa de sesión, que sería la 5, da el servicio de establecimiento de la sesión, la gestión de la sesión, el cierre de la sesión, y para la capa de presentación, que sería la capa 6, da la conversión de los datos, el cifrado y descifrado de ellos, y asimismo la comprensión de los datos. En la capa 7, que sería de aplicación, da el servicio de la interfaz del usuario y procesos, el servicio de red para aplicaciones y la gestión de recursos de red. Las primitivas de servicio de transporte. Estas se permiten a los usuarios acceder al servicio de transporte mediante primitivas específicas, que son operaciones básicas controladas por procedimientos de biblioteca. Cada servicio de transporte tiene su propio conjunto de primitivas que gestionan cómo se acceden y utilizan este servicio. Estas son, las primitivas son operaciones básicas que las capas superiores utilizan para interactuar con las capas de transporte. Entre ellas tenemos el conectar, que ahí vemos en la imagen, conectan, envían y reciben. Y al finalizar, desconectan. También vemos lo que son los sockets de Berkeley, que estos son una API de programación que facilita la comunicación entre procesos, y su función es de que permiten a las aplicaciones enviar y recibir datos a través de una red. Los sockets de internet, que serían para comunicación a través de IP, los sockets de dominio Unix para comunicación local entre procesos en el mismo sistema. Y vamos a ver un pequeño video acerca de qué son los sockets. Los hackers, ¿cómo están? Sabemos que en Internet se utilizan dos protocolos de petición y respuesta, TCP y UDP. En el caso de que queramos hacer un chat en tiempo real, o sea, sin tener que recargar la página, normalmente pensaríamos que para verificar que tenemos nuevos mensajes, lo haríamos con Ajax. Mediante Ajax haríamos una petición al servidor que tiene una API REST, esto para verificar si tenemos nuevos mensajes. Y esto lo haríamos en un bucle infinito. Pero esto no es una buena manera ni una buena práctica. Para evitarnos estar haciendo una petición HTTP GET a cada rato, viene a solucionarnos la vida los sockets. Un socket queda definido por un par de direcciones IP y puertos locales y remotos, y un protocolo de transporte.
Los sockets son una interfaz que nos permite tener una conexión activo-activo bidireccional entre el cliente y el servidor. De esta manera es posible comunicarse en tiempo real, es muy flexible, es como si el cliente y el servidor estuvieran unidos por una tubería y estuvieran en escucha del envío de nuevos datos. Los sockets funcionan por eventos y todos los usuarios conectados en un mismo socket pueden ser notificados cuando el usuario envíe un mensaje, entre o salga de la conexión. Tenemos Bueno, los como siguiente punto tenemos los elementos de protocolo, los elementos de protocolo de transporte, S, y aquí vemos que el protocolo de control, que serían el protocolo TCP, este es un protocolo orientado a conexión que garantiza la entrega confiable de datos. Este utiliza mecanismos como reconocimiento y retransmisión y secuenciación para lograrlo. Una de sus características son la orientación a conexión, el reconocimiento, como dijimos, la retransmisión y la secuenciación. El TCP es ideal para aplicaciones donde la confiabilidad es crucial, como navegación web y la transferencia de archivos y correos electrónicos. Tenemos el protocolo de datagramas de usuario, que es el UDP, que a diferencia del TCP, el UDP no es orientado a conexiones y trata los paquetes de forma individual. Este es más rápido pero no garantiza una entrega confiable. Una de sus características de esta es el no orientado a la conexión, menor sobrecarga y el riesgo de pérdida. Como siguiente punto tenemos lo que es el direccionamiento. El siguiente. Seguimos viendo lo que son los elementos de protocolo. Un dato curioso, ¿no?, de los protocolos de la capa de transporte es que el UDP maneja lo que es el modelo OSI, que serían las 7 capas del modelo OSI, más en el TCP utiliza el modelo TCP/IP, que estas simplemente utilizan 4 capas, que serían la de aplicación, la de transporte, internet y acceso a la red. Siguiente. Como hablamos, vamos a tocar el tema de direccionamiento, que este es para conectarse a una aplicación en un computador remoto. Un proceso especifica la dirección de transporte, el TCP, como un puerto de internet donde la aplicación recibe solicitudes en la capa de red. Estas direcciones se llaman NSAP, como las direcciones IP. El TCP es el punto de acceso de servicios de transporte y esta es una dirección específica en la capa de transporte. Y el NSAP es el punto de acceso de servicio de la red y esta es una dirección en la capa de transporte como una dirección IP que identifica los dispositivos de red. Como siguiente punto tenemos el establecimiento de conexión. El establecimiento de una conexión asegura en sí a los dispositivos que estén listos para intercambiar datos de manera confiable. Y como otro punto tenemos lo que es la liberación de una conexión, que la liberación es en la capa de transporte en sí asegura que los recursos utilizados durante la comunicación se liberen correctamente. Entre estos estilos de liberación tenemos lo que es la liberación asimétrica y la simétrica, y también la liberación TCP. Tenemos lo que es el control de flujo, que ésta ajusta la velocidad de transmisión de datos para evitar la sobrecarga en el receptor, regulando y optimizando el tráfico de datos. También tenemos siguiente punto, siguiente, por favor. También el control de flujo es el que ayuda a controlar el flujo de datos. Es muy importante porque este evita que un emisor rápido sature a un receptor lento, según la confiabilidad del servicio de red y las garantías del receptor y el emisor. Pueden necesitar almacenar copias de las TPDUS.
El tipo y uso del buffer depende del tráfico de la conexión. Ahí vemos una imagen donde un emisor le dice que ya no mande más al receptor, que ya no lo sobresature. Siguiente, vamos a hablar de la multiplexación. Esta es una técnica que permite enviar múltiples señales o flujos de datos a través de un solo canal de comunicación, optimizando el uso de banda de ancha disponible. Para ello, vamos a ver un pequeño video donde nos va a explicar cómo y qué es la multiplexación. Muy bien, la multiplexación. ¿Qué cosa es esto y para qué sirve? Mis queridos Tickmasters, cuando estamos haciendo uso de nuestro computador, podemos tener varias aplicaciones abiertas. Por ejemplo, podemos estar viendo videos online en nuestro navegador web, podemos tener una aplicación de correo electrónico, una aplicación de mensajería, etc. Y todas ellas pueden estar trabajando simultáneamente, es decir, todas las aplicaciones pueden recibir y enviar información al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo hace nuestro sistema operativo para entregar los datos a la aplicación correcta y de esta forma tener una comunicación fluida y simultánea? Pues esto se logra gracias a la multiplexación. Multiplexación es el proceso de ordenar en un mismo canal de comunicación fragmentos de datos generados por distintas aplicaciones. Por ejemplo, texto, voz y video en un mismo canal de comunicación. Ok, que se las baraje más despacio. Perfecto. Recuerden que una de las funciones de la capa de transporte es fragmentar la información que se va a enviar. Luego, cada uno de estos fragmentos se envía por la red. Cuando hay varias aplicaciones distintas que necesitan enviar datos por la red, entra en acción la multiplexación. Esta función de TCP pone en el canal de comunicación cada fragmento en un orden determinado. Por ejemplo, si estamos haciendo uso de Skype, Microsoft Outlook y Google Chrome al mismo tiempo, pues todas estas aplicaciones estarán enviando datos simultáneamente. Pues, ¿qué pasa? Que gracias se pone en el mismo canal de comunicación, por ejemplo, un fragmento de Skype, otro de Outlook y otro de Chrome, y luego dichos fragmentos son enviados a la vez por la red. Al hacer esto, evitamos que solo una aplicación envíe todos sus datos primero y luego la siguiente envíe todos los suyos. En vez de hacer esto, y para evitar retrasos en la comunicación, cada aplicación pone en el mismo canal de comunicación fragmentos propios, los cuales son puestos por TCP uno tras otro. Logramos comunicaciones simultáneas y fluidas. Bien, como último punto tenemos la recuperación de caídas, que la recuperación de caídas en hosts y en routadores es esencial. En las redes de datagramas, las entidades de transporte manejan pérdidas y en redes orientadas a la orientación se restablece el circuito. Tras una caída, un host puede solicitar a los clientes el estado de las conexiones abiertas para restaurar su estado. Como dijimos, la recuperación de caídas es bien fundamental porque este garantiza la fiabilidad y la continuidad en las comunicaciones de la red. Uno de los mecanismos de la recuperación en TCP es la detección y retransmisión de paquetes, las ventanas deslizantes, la retransmisión rápida, el control de congestión, la reconexión por falla de conexión y el manejo de errores. Eso sería todo de parte del grupo 6. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 7 y nos tocó exponer lo que es el TCP y el UDP. Los integrantes del grupo 7 somos Mendoza Andrés, Navarro Lorenzo, Pelenque Armando, Pariona Tiffany, Pericena Choque Luisinho, Peña Elizabeth. Vamos a comenzar con lo que es el índice.
vamos a estar viendo lo que son los objetivos del TCP, la información técnica, las conversaciones confiables, el proceso de los servidores del TCP, el establecimiento y la finalización de las conexiones de TCP, también lo que es el protocolo de enlace de 3 vías, terminación de la sesión de TCP, lo que es el resamblaje de los que seguimientos del TCP, acuse recibo de TCP y los que son los usos de ventana, la retransmisión de TCP y lo que es los controles de gestiones del TCP. En este caso, lo que es el TCP, ¿no? Siguiendo la siguiente pestaña, sería el objetivo del TCP. Uno de los objetivos del TCP es que sabemos que existe lo que son un servidor y un cliente. Entonces, lo que esto significa que garantiza lo que son la comunicación de datos de un servidor y el cliente, y también influye lo que son la fiabilidad y el control de flujo, como el control de gestión y el seguimiento de lo que es el resamblaje, ¿no? Ahora, la información técnica que se ve generalmente en lo que es el TCP, que vamos a estar viendo un video de cómo hacer un tráfico, bueno, cómo es el tráfico de datos usando lo que es Wireshark, pero por el momento vamos a estar viendo lo que es algo más teórico para poder entender un poco mejor antes de empezar con el video. Eh, Vamos a estar viendo lo que es el puerto de origen del destino, el número de secuencia, el número de ACS, que es la conexión del cliente, la longitud de la cabecera, el campo de reserva, y para el siguiente lado vamos a estar viendo que es el urge, que son lo urgente de la comunicación, la conexión del cliente, la notificación o el push que recibe en este caso lo que son los datos, el RST, que es el reinicio, y lo que es SYN, si no me equivoco, era la sincronización, ¿no? Y la finalización de los que son los datos. También vamos a estar viendo lo que son los controls, la ventana, el checksum, el URL pointer y las opciones que tiene. Siguiendo la siguiente pestaña sería las conversaciones confiables. En las conversaciones confiables, lo primero que hacemos es identificar las aplicaciones que están comunicándose en extremo de la conexión. Por ejemplo, tenemos el puerto de origen y tenemos el puerto de destino, ¿no? Se trata de en sí de 16 bits que representa el número de puerto de equipo, tanto del origen y del destino. Luego vamos a estar viendo lo que son las conversaciones confiables, ¿no? En este caso, los números de secuencias que son de 32 bits, dedican a asegurar que los paquetes en el destino son reemplazados en el origen correcto. También vamos a estar viendo lo que son los números de ACK, que son las conexiones del cliente, que representa los 32 bits, identificando el flujo de datos enviados por el emisor del TCP y el receptor del TCP, que representa el primer bit de datos de seguimiento. Luego, oh, Luego vamos a estar viendo lo que son la longitud de la cabecera, que especifica lo que son las palabras, en este caso los 32 bits, y este campo es variado o es variable, por lo tanto el tamaño del máximo de la cabecera es limitado a 60 bits, mientras que las opciones del tamaño normal es de 20 bits. Este campo también se suele llamar datos offsets, por lo hecho que se ha diferenciado en bits desde el principio del seguimiento hasta el comienzo de los datos. Luego tenemos los reservas o las reservas, ¿no? Para uso futuro debe estar en a cero en este caso. Luego tenemos el control. Cada bit denominado indicador de señales, una función específica del protocolo. Cuando está activo en uno, como lo siguiente, en este caso vamos a estar viendo más adelante. Aquí. Ahora, hay datos urgentes en el campo urge, en el pointer, indica la cantidad de datos urgentes que se encuentran en el seguimiento, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos eh, los, lo que es urgente, ¿no? Aquí tenemos la reserva, las posiciones de datos, la ventana y lo que son la suma de control, el puerto de urgente, las opciones, el relleno de datos. Y al lado tenemos lo que es el campo de lo que indica el seguimiento de bit. Espera el recibo de conexión del TCP. Si este campo no está activo, el campo número
ACK no tiene ningún significado para el TCP. Luego tenemos lo que es el envío de forzado del push, que cuando está en uno le indica a la capa TCP del destino que debe pasar a la capa de aplicación. Estos datos se demoran. Esto evita que los datos puedan estar esperando en TCP, que se complemente un seguimiento en ocasiones o una aplicación necesarias, seguro de lo que la aplicación destino ha recibido en los datos de envío. Luego tenemos al iniciar el reset, indica que el corte de conexión es actual, ¿no? Luego tenemos lo que es la sincronización. En este bit se pone uno de los primeros paquetes de una sesión de TCP para indicar el destino que empieza a contar la secuencia de números de paquete. Este bit nunca estará en uno durante el resto de las sesiones. Luego ya tenemos lo que es el terminado de envío de datos, que hace la referencia del fin, ¿no? Ahora, aquí tenemos las conversaciones confiables. Indica el número de octetos que se puede obtener del destino. Esta información la envía el destinario con cada paquete del confirmado. El emisor no puede enviar más datos octetos que los que indica por el tamaño de la ventana. Luego tenemos el checksum, que representa 16 bits. Este valor se utiliza para comprobar si la integridad de la cabecera y de los datos de la suma de verificación de los paquetes IP verificando la integridad de las cabeceras, pero de los paquetes TCP comprueba también la integridad de los datos. Y así también tenemos lo que es el forget pointer, que también indica los 16 bits. Cuando el indicador urge, que vendría a ser lo urgente, está en 1, indica cuál es el último bit de datos que es urgente al destinario, que sirve para saber cuántos datos urgentes llegan. Este campo lo utiliza algunas aplicaciones como Telnet o FTP, ¿no? Que son otros protocolos. Luego tenemos las opciones del TCP, donde el T-Stem para marcar el tiempo en que se transmitió el seguimiento de monitoreo, así también ver los retrasos que se experimentan, los seguimientos del origen hasta el destino, y también podemos observar que podemos ver aumentar el tamaño de la ventana e indicar el tamaño máximo del seguimiento de MSS, que el origen esté preparado para recibir. Por lo tanto los receptores no pueden transmitirle segmentos por encima de este valor. Luego vamos a estar viendo lo que son el TCP, las secciones confiables. Creo que nos saltamos uno. No. Sí. El TCP asegura las conversaciones confiables. Por ejemplo, teníamos el ACK, que es el receptor que confirma la recepción de los datos. La retransmisión, si no recibe confirmación, se reenvía el segmento. Las correcciones de errores, usa la suma de verificación para conectar errores y retransmitir datos si es necesario. El orden de datos garantiza que los datos lleguen en el orden correcto, el control de flujo y el seguimiento. Ajusta la velocidad de envío para enviar las sobrecargas y- y la pérdida de datos, ¿no? A- Ahora vamos a ver un video de cómo es que funciona todos los conceptos que hemos estado viendo. En este caso vamos a ver un video de Warshare, una introducción de cómo es el tráfico de datos. Muy buenas, estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Nos volvemos a ver en este video y en esta ocasión vamos a hablar acerca de análisis de tráfico de red o lo que fuera igual, análisis de protocolos de red. Y para eso vamos a estar utilizando esta herramienta que se llama Wireshark, que es una herramienta, un monitor de tráfico de red en tiempo real. Y también es conocido como un término técnico, como un sniffer. Un sniffer no es más que un husmeador, un olfateador. Y en este caso lo que olfatea son los paquetes de red. Cuando abramos, después de instalar el programa, cuando lo abramos, lo que vamos a encontrar es que tenemos una especie de visualización de todas las interfaces de red en las cuales este programa puede capturar datos. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es un adaptador físico, en este caso de tipo Wi-Fi, y lo seleccionamos.
para decirle que quiero capturar toda la información que entre a través del modo Wi-Fi. Pero para poder ver un poquito más detalle, me voy aquí al menú captura y le voy a decir que se vaya a las opciones. Y aquí en las opciones yo puedo especificar a un mayor nivel de detalle los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Por ejemplo, en los parámetros de entrada lo único que tengo que seleccionar es el adaptador del cual quiero capturar los paquetes. En este caso, pues el adaptador Wi-Fi. Si hubiera más de un adaptador Wi-Fi, nosotros lo expresamos aquí, ¿ya? En este caso, si yo selecciono la categoría, lo va a capturar a todos. Como solamente tengo uno, solo uno va a capturar. Esto es importante. Habilitar el modo promiscuo significa de que él va a aceptar todos los paquetes que lleguen con dirección de esta máquina, pero también va a llegar aquellos paquetes que él logre capturar en la red que no sean con el destino de esta máquina. Él lo va a poder capturar para poder presentar y yo después lo puedo analizar. Esas son las opciones de entrada. En las opciones de salida, lo que puedo ver es que puedo guardar en un archivo todo lo que es la parte de la captura, no necesariamente visualizarlo en pantalla, sino guardarlo. Y lo que puedo ver también es que puedo crear una especie de buffer, por decirlo así, para que se vayan creando 2 archivos, 3 archivos, una cantidad de archivos. Y en las opciones, lo que puedo definir son algunos parámetros para limitar la captura. Por ejemplo, quiero limitar la captura a 400 paquetes. Sin importar cuánto tiempo tarden en generarse los 400 paquetes, quiero capturar 400 paquetes. Por ejemplo, quiero capturar durante 10 segundos, cuando el tráfico es demasiado. Por lo general, lo que sucede es que el programa no puede mostrar todos los datos en tiempo real. Entonces, esta es una buena opción, decirlo, ok, capturame por 10 segundos de tráfico o capturame 400, 700 paquetes. Aquí hay algunas opciones, por ejemplo, resolver las direcciones MAC para que me trate de poner el nombre o por lo menos el fabricante del dispositivo. Una vez que yo ya seleccioné estos aspectos, vamos a lo que nos interesa y es la captura de los paquetes. Le damos clic en Start y a pesar de que yo no tengo ninguna actividad de red en este momento, la máquina está generando paquetes y ustedes pueden ver que los paquetes están llegando. Esto lo que me da la impresión a mí es que, fíjense que de un momento a otro entraron más de 40 paquetes. Y esto lo que me está diciendo es, esto es lo que está pasando en tu red. Esto es lo que yo logré capturar y te lo estoy presentando en determinado formato. Aquí podemos hacer un experimento para ver cómo se va capturando la información. Mire que llevo 160 paquetes, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir un navegador y había seleccionado este tema que está de moda. Lo vamos a volver a buscar y vamos a ver cómo afectó eso al navegador. Fíjense que ya no son 167, sino que son casi 600 paquetes y vamos a detener la captura. Así de sencillo, los paquetes seguirán llegando, pero ya no me van a ser presentados en esta interfaz. Lo primero que tengo que entender es qué es lo que me está presentando. Columna número 1 es una especie de identificador del paquete en base al orden de llegada. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Este número no viene en la red, sino que este número lo genera automáticamente este programa para que yo pueda tener una consecutividad de los paquetes. La siguiente columna que yo tengo aquí es el tiempo que transcurrió entre un paquete y otro. Y fíjense que esto es bastante específico. Se lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, el primer paquete llegó en el tiempo 0. El segundo paquete llegó en el tiempo .0.01 y esto está en segundos, ¿ya? El siguiente paquete tardó un segundo, pero fíjese por ejemplo que del paquete 4 al paquete y más de 20 entraron, perdón, en menos de un segundo entraron varios paquetes. Esto es lo que significa esta columna. Esta columna que está aquí significa quién generó el paquete. El identificador IP o el identificador MAC o el hostname de la máquina que envió el paquete. Esto es para quién iba dirigido el paquete, destination. Esto es el protocolo al cual está asociado el paquete y hay varios protocolos. La longitud del paquete y información adicional del paquete. Si ustedes pueden ver, en el poquito tiempo que estuvimos ahí, nosotros capturamos 621 paquetes. No los vamos a analizar todos, es imposible, pero sí podríamos, por ejemplo, establecer un rango. Decir, ok, yo no quiero analizar todos los paquetes, quiero analizar los paquetes cuya dirección IP es la dirección IP de mi máquina. Entonces, aquí
yo puedo utilizar un filtro. ip.src de fuente equal, como que fuera programación, 192.168.1.6 y le damos Enter. Y fíjense que ahora me está mostrando solamente los paquetes cuya dirección fuente fue mi máquina. Entonces, esto ya es como, por decirlo así, un análisis con filtro de los paquetes. Y puedo hacer más complejos los filtros. Por ejemplo, puedo decirle mostrar aquellos paquetes ip.dst cuyo destino, voy a poner mi misma dirección, lo cual es imposible, van a ver que no me va a presentar uno, 192.168.1.6. Mostrarme todos aquellos paquetes donde yo sea la fuente y yo sea el destino. Y lógico, no hay ningún paquete que vaya dirigido a mí mismo, por lo tanto no sucede. Pero así puedo utilizar los filtros para poder restringir mi búsqueda y poder tener una mejor visualización de los paquetes. Ahora esto es importantísimo, por favor pongan atención. Lo que vamos a ver aquí es que cada vez que yo selecciono un paquete, yo puedo ver el detalle de esos paquetes en el segundo bloque, en esto que estamos viendo aquí. Y esto es importante que ustedes lo sepan manejar porque aquí es donde ubicamos qué tipo de protocolo y a qué capa del modelo OSI está asociado. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la Ethernet, siempre lo primero representa la capa 1. Y recuerden, la capa 1 por lo general son medios físicos y no hay mucha información al respecto porque todo se interpreta como señal óptico o señal eléctrica. Sin embargo, en el segundo elemento que tenemos aquí, ya estamos hablando de la capa 2 del modelo OSI, o lo que se conoce como la capa de enlace. Y esto es importante porque en la capa de enlace destaca lo que se conoce como la dirección MAC. Y estos paquetes, en este caso, tienen una dirección fuente y una dirección destino, que es la dirección del fabricante o la dirección física. Vamos a estar hablando con respecto a ello. En el siguiente nivel tenemos lo que se conoce como la capa 3 del modelo OSI. En la capa 3 destaca el protocolo IP en su versión 4 o en su versión 6. Fíjense que también tenemos lo que se conocería como el dirección fuente y dirección destino. Hay otros elementos, por ejemplo aquí source, destination. Acuérdense también que habíamos hablado del time to live, que es el tiempo de vida de un paquete. Este paquete está configurado para que pueda pasar por 128 routers antes de ser destruido. Y en la siguiente capa, ya estamos hablando de la capa 4 del modelo OSI, ahí destaca el protocolo TCP y el protocolo UDP. Y en este caso, este es un protocolo de tipo UDP, porque lo dice. Y aparte de eso, también podemos analizar lo que son los puertos. El puerto lógico source y el puerto lógico destination. El checksum y todo eso lo vamos a ir analizando. Esto es un breve recorrido acerca de el uso de esta herramienta para poder ver. Incluso, fíjense que cuando damos clic podemos ver cierto contenido acerca de qué es lo que ese paquete estaba transportando. En esta parte de aquí pueden ver incluso que hay una especie de URL. Este programa tiene bastantes funcionalidades. Entre ellas está que yo pueda guardar todo esto para un análisis posterior. Le puedo decir que lo guarde. También puedo hacer una especie de análisis aplicando algunos filtros como los que ya aplicamos, o tratar de obtener estadísticas. Por ejemplo, aquí vamos a ver estadísticas en base al protocolo IPv4. Lo que me está mostrando aquí de manera muy sencilla, dice, de todo lo que capturaste, esto que tenés aquí son las estadísticas del protocolo IPv4. Por ejemplo, la dirección que yo estaba utilizando, la 192.168.1.6, generó 593 paquetes. Y fíjense, si yo quisiera llevar el análisis todavía más allá, yo puedo hacer uso de protocolos. Por ejemplo, aquí este programa de manera automática utiliza lo que es los colores para poderme decir qué tipo de protocolo y yo lo pueda asociar. Hay diferentes tipos de protocolos. Por ejemplo, no vamos a utilizar el filtro, pero vamos a tratar de buscar un protocolo de tipo HTTP y aquí está. Si ustedes se fijan, de hecho aquí está. Aquí yo le puedo seguir la trama a un protocolo, la traza. Esto es lo que me está diciendo, espero que no sea el primero. A ver. Es el primer HTTP.
Y esto está bastante vinculado a lo que nosotros hicimos cuando hicimos la búsqueda en Google. Dicho de otra forma, vamos a analizar esto. Bastante sencillo. Ya vimos protocolo capa 2, capa 3, capa 4 y las siguientes capas. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Por ejemplo, podemos encontrar de que antes de enviar nuestra búsqueda se hizo una especie de conexión a un sitio que se llama smsftconnect.com. ¿Cómo hace Google para manejar sus estadísticas? No tengo ni la más mínima idea, pero aquí yo puedo hacer el análisis de cuál es la información realmente que me está llegando. Y fíjense, ¿quién envió este paquete HTTP? Lo envió la máquina 6 al 13.107.4.52. Yo puedo hacer uso de otras herramientas para tratar de averiguar quién es esta dirección. Así incluso me puedo dar cuenta si alguien está robando información de mi máquina, si alguien está conectándose a mi máquina. Yo puedo analizar todo lo que es el tráfico, pero necesito comprender cómo funcionan los protocolos. Esta herramienta, de hecho, es gratuita, ustedes la pueden instalar y la intención de ellos es que ustedes puedan llegar a un nivel de hacer auditoría de redes. Por el momento solo es una breve descripción y la intención es que ustedes empiecen a utilizar estas herramientas para que comprendan de manera real el uso o el funcionamiento de los protocolos de red. Por el momento ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirlo y dejar sus comentarios. Ahora, continuando con la exposición, vamos a ver los que son los procesos del servidor TCP. En este caso, vamos a ver la creación del socket. Es un proceso, bueno, el servidor crea un socket TCP, que es un punto final de la comunicación. La función va a ser que un socket es necesario para que el servidor pueda escuchar y aceptar la conexión entrante del cliente. Luego tenemos lo que son las asignaciones de la dirección tanto de la IP como también del puerto. El proceso, el servidor asigna una dirección IP a un número de puerto al socket. La función es la dirección de IP, identifica al servidor en la red y el puerto especifica un servidor particular en el servidor. Esto permite a los clientes conectarse o conectar con el servidor utilizando la dirección IP y el puerto correspondiente. Lo que podemos ver en la gráfica, tenemos un cliente. Un cliente se conecta con un servidor, pero el servidor ya le asigna lo que es, bueno, ya tiene un puerto predeterminado o predefinido, como también ya tiene una IP. Para que esta conexión estén en la misma red, deben estar tanto como con la IP, o deben estar en el mismo rango de IP para poder conectarse o hacer la conexión tanto del cliente como el servidor. Luego tenemos el escucha, que es la conexión de entrante, como se le dice. Escucha y esperando a la conexión de entrada. Luego la función, el servidor está preparado para aceptar la solicitud de conexión, tanto de los clientes. Durante este proceso, el servidor no se conecta a ningún cliente, solo espera que lleguen las solicitudes de las conexiones. Luego tenemos lo que son las aceptación de conexiones. El proceso. Cuando un cliente intenta conectarse al servidor, acepta la conexión entrante. En la función, una vez que se acepta la conexión, se crea un nuevo socket. Es específico para la conexión con el cliente. Este socket es utilizado para la comunicación entre el servidor y el cliente. Era similar a lo que estábamos comentando. Tenemos el servidor, tenemos el cliente. Entonces, aquí ya tenemos lo que es el puerto y le asignamos el puerto al cliente. Para que se pueda conectar, el cliente debe tener el mismo puerto del servidor, como también debe estar en el mismo rango. El servidor lo que hace es aceptar la conexión y esperar, en este caso, escuchar, como se le llama. Luego tenemos lo que son el intercambio de datos. Aquí es cuando ya recibimos mensajes
o enviamos ya sea informaciones. El proceso, una vez establecida la conexión, como se dice, el servidor y el cliente pueden intercambiar datos o pueden enviarse tanto tipos de datos, ¿no? Ya sea mensajes, archivos, entre otros. Luego, este proceso en la función, este proceso implica enviar usando lo que es el socket correspondiente. El TCP garantiza que los datos se entreguen en orden y correctamente y sin duplicados. Ahora, luego son múltiples de conexiones simultáneamente. En la función, esto se logra utilizando la técnica como red multiplexión para gestionar las solicitudes de varios clientes al mismo tiempo sin bloquear otras conexiones. Aquí tenemos diferentes tipos de transmisiones, como son el UNIXCAT. Luego tenemos lo que son el cierre de la conexión del servidor, ya es cuando ya se cierra tanto el servidor, ya sea que rechace la conexión del cliente o como también el servidor puede detener lo que es el servicio de lo que es el TCP. En el proceso es cuando el servidor, el cliente ha terminado de enviar y recibir los datos, la conexión se cierra, la función. El cierre de la conexión se realiza a través de un proceso de handshake de cuatro vías donde ambas partes acuerdan finalizar la comunicación. Ahora, lo que es la liberación de socket, el proceso después de cerrar la conexión, el servidor libera el socket. En la función, esto implica liberar los recursos asociados con el socket, lo que permite al servidor cerrar la conexión de forma limpia y reutilizar el puerto para futuras conexiones, ¿no? Luego tenemos lo que es el establecimiento donde el establecimiento de una conexión TCP implica un proceso de tres pasos llamado que tanto el cliente como el servidor están preparados para intercambiar datos. Este proceso es crucial para la sincronización de secuencias de números entre ambas de extremos de conexión. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es, perdón, ya, continuando. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el cliente y el servidor. Tenemos una transferencia de datos, tanto para el cliente como para el servidor. Termina la conexión, el cliente se conecta, eh, en este caso el servidor hace el fin de la conexión terminada y nuevamente el cliente se va conectando, ¿no? Que es el ACK, como hace rato hemos mencionado, el reconocimiento, cuando ya se reconoce que el cliente se está conectando. Continuando, continuando tenemos el SYN, que es la sincronización. El cliente envía un segmento de TCP con la bandera SYN activada y un número de secuencia inicial de segmento de número SEC. Este es el primer paso para indicar la conexión, indicando que el cliente quiere restablecer una conexión del servidor. Luego tenemos el SYN ACK, que es la sincronización con el reconocimiento. El servidor responde con un segmento TCP que tiene las banderas SYN y ACK activadas. El número ACK confirma la recepción del SYN del cliente y del servidor. También envía su propio número de secuencia inicial en SEC. Luego tenemos el ACK, que el cliente envía un segmento de TCP con la bandera de ACK activada. Este segmento confirma que el cliente ha recibido un SYN y lo que es el ACK del servidor, ¿no? Luego tenemos el punto de conexión del TCP, está establecido que se puede comenzar a intercambiar lo que son los datos. Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver las secuencias de inicio y fin de conexión en TCP. Estamos parados en la capa 4 del modelo TCP/IP.
Vamos a ver cómo establecemos una conexión. Veamos que consta de 3 mensajes. Este es el famoso handshake de 3 vías de TCP. Y vemos que al principio el cliente lo que hace es enviar un primer mensaje al servidor con una particularidad, que tiene el bit de SYN en 1. Ese bit indica que estamos intentando abrir una conexión nueva. El servidor, que ya está escuchando en un puerto particular, recibe ese mensaje, lo procesa y le responde: ok, perfecto, establezcamos esta nueva conexión. El cliente recibe ese segundo mensaje y tiene que darle un ACK nuevamente, un acknowledge, un acuse de recibo de ese segundo mensaje. Una vez que el servidor recibe este mensaje, ya queda establecida esta conexión y a partir de ahí se pueden enviar datos de manera segura a través de TCP. Veamos ahora cómo se finaliza esta conexión. Esta conexión se finaliza con 4 mensajes. En este caso, el cliente, una vez que ya tenemos establecido el canal y dejamos de enviar mensajes porque ya terminamos, el cliente va a enviar un mensaje particular con un bit de finalización en 1, en donde le indica al servidor que quiere cerrar esa conexión. El servidor le va a responder con una ACK, con un acknowledge de ese mensaje, pero luego el servidor también va a hacer su secuencia de finalización. Le va a enviar el bit de finalización al cliente y el cliente le va a enviar una ACK de ese bit de finalización. A partir de ahí, esa conexión queda completamente cerrada. Esperemos que te haya gustado este video. Déjanos un like y un comentario y nos vemos en el próximo. Continuando con lo que es el TCP, en este caso vamos a explicar lo que es el enlace de 3 vías, que es un mecanismo crítico en el TCP que se utiliza durante el establecimiento de una conexión. Aquí tenemos lo que es el cliente, tenemos al servidor, tenemos al SYN y lo que es el ISYN ACK. Y luego tenemos el ACK, que es REQI, que es el requerimiento, y lo que es el envío de datos, ¿no? En este caso, el cliente trata de hacer una... Y el servidor a la misma vez hace una sincronización de reconocimiento y luego el cliente vuelve a hacer un reconocimiento de un requerimiento para poder que el servidor mismo le envíe, en este caso, los que son los datos. Ahora, el cliente, en este caso, el SYN, el cliente envía al servidor, en este caso, el cliente envía al servidor y el cliente, aquí, bueno, aquí le dicen, ¿no? Un segmento a SYN, obligando a iniciar la conexión, proponiendo un número de secuencia inicial. Luego tocando lo que es el SYN ACK, el servidor y el cliente, el servidor responde un SYN ACK que sirve como respuesta al SYN del cliente e incluye un número de secuencia al iniciar el servidor. Eh, luego lo que es el responde un SYN ACK que sirve como respuesta al SYN del cliente, que en este caso incluye un número de secuencia inicial del servidor. Luego tenemos lo que son las transmisiones de sesión del TCP. Para cerrar las conexiones se debe establecer y señalar el control de fin, que es finalizar, con el cabezado de segmento para finalizar todas las sesiones de TCP de una vía. Se utiliza un enlace de 2 vías que consta de un segmento FIN y un segmento ACK. Por lo tanto, para terminar una conversación simple y admitida por el TCP, se requiere 4 intercambios para finalizar ambas sesiones, ¿no? Cuando el cliente no tiene más datos que enviar en el stream, envía un segmento con el señalizador de fin establecido. El servidor envía un ACK para acusar el recibo de fin y terminar la sesión del cliente al servidor. Un fin al cliente para finalizar la sesión de servicios al cliente. El cliente responde con el ACK para dar acuse al servidor desde el servidor. Cuando la finalización de sesión del cliente no tiene más datos para transferir establecimiento a señalizador del fin, en el cabezado de un segmento
Luego el servidor finaliza la conexión y envía un segmento normal que contiene datos con el señalador ACK y establece utilizando el número de acuse de recibo, confirmando así que se ha recibido todos los bytes de datos. Cuando se produce un acuse recibido de todos los segmentos, se cierran las sesiones. Ahora, cuando la finalización de la sesión del cliente no tiene más datos para transferir, establece un señalizador de fin con el encabezado de segmento. Luego que el servidor finaliza la conexión y envía el segmento normal, que contiene datos con el señalizador de ACK, establece o utiliza el número de acuse del recibo. Confirma así que ha recibido todos los bytes de datos. Cuando se produce un acuse recibido, todos los segmentos se cierran sesiones, ¿no? Ahora vamos a estar viendo lo que es el resamblaje del segmento del TCP. Los segmentos de datos pueden llegar desordenadas del TCP. Los reensamblaje o reensambla en el orden original. Se utiliza un número de secuencia inicial de ISN para rastrear el bit de transmitidos. Los segmentos se reorganiza según su número de secuencia y almacena hasta todos los datos estén completos. Los segmentos fuera de orden se mantienen para su procesamiento posterior. Ahora lo que son el acuse recibido de TCP con uso de ventanas, que los hemos mencionado en las primeras hojas. El TCP asegura que cada segmento llegue a su destino y envía un acuse recibido a la aplicación de origen. El número de secuencia indica el primer byte de datos en el segmento actual y se utiliza para confirmar la recepción. El acuse de expectativa informa el origen del próximo byte en el receptor esperando recibir. El receptor determina el número de secuencias y los bytes recibidos, luego envía un ACK indicando al próximo byte esperando, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de lo que es el TCP Fast Retransmitting, que se refiere al proceso mediante el cual el protocolo de control de transmisión TCP vuelve a enviar segmentos de datos que han sido recibidos correctamente por el receptor. Esto es fundamental para garantizar la fiabilidad de la comunicación de redes. Ahora, los métodos de transmisión de TCP, la descripción del TCP establece un temporizador cuando se envía un segmento y el segmento no es restablecido con ACK. Antes que expire el temporizador se vuelve a enviar. Las ventajas sencillas de implementar y garantizar que los segmentos se reenvíen si no son recibidos confirmados. Luego tenemos lo que es la transmisión rápida. La descripción, si el emisor recibe 3 ACK duplicados, indica que un segmento ha sido recibido, pero hay otros que no. Considerando el segmento perdido que sigue el último ACK, recibiendo que retransmite de inmediato, sin esperar a que expire el temporizador. Ahora vamos a ver lo que son los controles de gestión de TCP. La gestión es un problema crítico en las redes de computadoras que se puede causar latencias como pérdida de paquetes. Uno es la limitación de tráfico. El TCP limita el envío de tráfico de datos para enviar las gestiones o congestiones. Dos sería la detección de congestión. El TCP utiliza incisos de locales para detectar las congestiones en la red. Luego tenemos la reducción de la tasa de transmisión. Cuando se detecta la congestión de TCP, reduce la tasa de envío de datos. En la 4 tenemos el algoritmo de arranque lento y evitación de congestión de TCP, utilizando algoritmo para controlar la tasa de envío de datos. Luego tenemos los indicadores de gestión. En TCP utiliza dos tipos de indicadores para detectar lo que es los negativos y los positivos, que en este caso en los negativos es la retransmisión de segmentos de datos en un indicador negativo de congestión. Y los indicadores positivos, los reconocimientos duplicados son un indicador positivo de congestión.
Luego, ahora continuando con el UDP, va a continuar mi compañera, que es Tiffany. Continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es el protocolo UDP, que es la comunicación con baja sobrecarga. Los puntos que se van a tocar serán la descripción técnica, puertos UDP, uso en aplicaciones, principales características, UDP baja, sobrecarga versus la confiabilidad, ensamblaje del datagrama UDP, procesos y solicitudes del servidor UDP y procesos del cliente. En los protocolos de UDP, la comunicación con baja sobrecarga es un protocolo de comunicación simple y eficiente, ideal para aplicaciones donde la velocidad es más importante que la fiabilidad. Se caracteriza por no tener conexión. UDP no establece una conexión previa, lo que reduce la latencia. UDP tiene también un encabezado pequeño, lo que minimiza lo que es la sobrecarga. Y el UDP envía datos por programa que son unidades de datos independientes. En la descripción técnica de UDP, UDP no establece lo que es una conexión antes de enviar datos, lo reduce la latencia significativamente, envía datos en paquetes independientes llamados datagramas, su rendimiento es superior en comparación con TCP debido a su sobrecarga mínima. Sin embargo, la transmisión es independiente y no garantiza el orden o la entrega de los datos. El puerto UDP son puntos de comunicación en la capa de transporte del modelo OSI. Estos permiten el envío y recepción de datagramas sin necesidad de establecer una conexión, lo que optimiza la comunicación en redes de alta velocidad. ¿Qué es un datagrama? Es la unidad básica de información en UDP. Se envía de manera independiente entre el remitente y el destinatario, lo que permite una transmisión rápida y eficiente. Sin embargo, no se garantiza la integridad ni el orden de los datos durante su transporte. Sus principales características de UDP es no establecer una conexión. Los datagramas se envían a la dirección IP preferida de la secuencia, especificando el puerto de destino, sin que sea necesario que el orden asociado al mismo tenga que dar una respuesta. Es rápido. El protocolo de transporte es el adecuado para una transmisión de datos rápida debido a que no hay que llevarlo a cabo una configuración de la conexión, y su entrega no es garantizada porque el protocolo no puede garantizar la seguridad ni la integridad de los datagramas, tampoco puede garantizar el orden de los paquetes enviados. Sus principales características también son lo que es la comunicación unicast, que es de un remitente a un receptor, el broadcast, que es un remitente a todos los receptores de una red, y el multicast, que es de un remitente a un grupo de receptores. UDP utiliza puertos que quedan definidos mediante un número conforme a un rango de valores válidos, estando reservados en el rango de 0 a 1023 para los servicios fijos. La estructura de su cabecera UDP es sencilla, contiene 4 campos: el puerto de origen, puerto de destino, la longitud de mensajes y la suma de verificación. Esta simplicidad permite una transmisión rápida y eficiente de los datos. El uso en aplicaciones. UDP se utiliza en aplicaciones en tiempo real, como lo que son videollamadas, streaming, juegos en línea. Estas aplicaciones priorizan la velocidad sobre la confiabilidad, lo que hace que UDP sea la opción perfecta que garantiza la experiencia fluida. El uso de aplicaciones en multicast. El protocolo UDP se destaca en aplicaciones multicast donde un emisor puede enviar datos simultáneamente a un grupo de receptores. Este enfoque es ideal para transmisiones de video en tiempo real, como conferencias o incluso actualizaciones de software en redes grandes. La capacidad de enviar datos a varios destinatarios sin necesidad de conexiones individuales optimiza los recursos y eficiencia. En aplicaciones ligeras, UDP es perfecto para aplicaciones como Google Voice, Skype, donde la velocidad y la eficiencia no son esenciales. Al no requerir conexiones complejas, UDP asegura que la comunicación fluye sin interrupciones, siendo ideal para llamadas de voz o video en tiempo real. Aunque no garantice la entrega de datos,
Su rapidez compensa esa limitación en escenarios donde los pequeños retrasos son tolerables. Aplicaciones con mecanismos propios para una transmisión fiable, como Microsoft Teams o WhatsApp, utilizan UDP, combinando con sus propios mecanismos para garantizar una transmisión confiable. Estas herramientas internas ayudan a corregir errores o pérdida de datos, lo que permite mantener la velocidad de UDP sin comprometer la calidad de comunicación, como en mensajes o llamadas grupales. UDP sobrecarga versus la confiabilidad. UDP prioriza la baja sobrecarga, lo que significa que no necesita una conexión establecida ni utiliza muchos recursos, lo que la hace ideal para aplicaciones rápidas como juegos en línea. Sin embargo, su falta de confiabilidad implica que los datos puedan perderse o llegar fuera de orden. Esto limita en aplicaciones donde la precisión y seguridad son esenciales, como transacciones financieras. El reensamblaje de datagramas UDP permite fragmentar los datagramas en paquetes más pequeños para facilitar su transmisión a través de la red. El receptor es el encargado de reensamblar estos fragmentos para reconstruir el mensaje original. Aunque eficiente, si un fragmento se pierde, UDP no intenta retransmitirlo, lo que refuerza su enfoque de la velocidad. Procesos del cliente UDP. El proceso UDP comienza con la creación de un socket que se asocia a un puerto específico. Luego se envían los datos utilizando la dirección IP y el puerto correspondiente, y finalmente el cliente recibe la respuesta del servidor, cerrando el ciclo de comunicación de manera rápida y eficiente. Gracias. Saludos, somos el grupo número 8 de la unidad número 6, capa de transporte y superiores. Estamos conformados por 4 integrantes: mi persona, Rodas Cabreras Joel, Romero Flores Carlos Alberto, Román Ramos Alex Oliver, Romero Montero Carlos Gabriel. El contenido del grupo será la capa de sesión, capa de aplicación y la capa de presentación. En la capa de sesión, esta es la quinta capa del modelo OSI y se encarga de establecer y mantener y finalizar sesiones de comunicación entre dispositivos. Su objetivo es coordinar la comunicación entre aplicaciones o diferentes sistemas. Conceptos generales. En esta capa se permite establecer sesiones entre usuarios. Puede ser parcialmente predecible y ineludible. Le permite al usuario un sistema de tiempo compartido. Entre sus características están el control de diálogo. Se encarga de gestionar la comunicación entre las aplicaciones de dos sistemas. Es responsable de establecer, mantener y finalizar el diálogo o sesión entre los sistemas. Además, controla si la comunicación será en modo full duplex o half duplex. Agrupamiento. Implica organizar y estructurar los datos en unidades lógicas llamadas mensajes. Estos mensajes pueden ser agrupados en segmentos para su transmisión, y la capa de sesión asegura que la agrupación sea correcta y que los mensajes se entreguen en el orden adecuado. Recuperación. Se refiere a la capacidad de recuperar la sesión o la comunicación en caso de una interrupción o falla. La capa de sesión puede mantener la información del estado de la sesión y reanudarla desde el punto donde se dejó, sin necesidad de reiniciar toda la comunicación. Control de sesión. La capa de sesión controla los aspectos de la comunicación, como la sincronización, el flujo de datos y el control de errores. Este incluye la gestión de los puntos de control y las señales de la sincronización entre las aplicaciones. Mantener los puntos de verificación. Durante la comunicación, la capa de sesión puede establecer puntos de verificación, checkpoints. Estos puntos permiten que la sesión pueda reanudar desde un estado intermedio en caso de que se interrumpa la comunicación, sin necesidad de retransmitir toda la información. Control de concurrencia. Cuando varias aplicaciones o usuarios acceden al mismo recurso, la capa de sesión gestiona el control de concurrencia para evitar problemas de acceso simultáneo. Esto asegura que los recursos compartidos sean utilizados de manera eficiente y sin conflicto entre los procesos.
En el video se toma estos aspectos, explicándolos más detalladamente, lo que se mencionó, más que todo lo que es el conflicto que suele tener entre las comunicaciones y dando las características de cómo debería comunicarse entre estas capas. Entre el intercambio de datos es el proceso de enviar y recibir los procesos y procesar la información entre dispositivos o sistemas a través de una red. Implica transferencia de bits o mensajes o paquetes de datos entre dispositivos conectados. Esta capa tiene 3 fases donde se procesa la información. Uno es el establecimiento de la sesión. El objetivo es iniciar una comunicación entre 2 dispositivos o aplicaciones. El mantenimiento de la sesión es mantener la sesión activa en curso durante el intercambio de datos. Después de que de la sesión se haya establecido, se mantiene abiertas las conexiones y se controla que los datos fluyan entre las partes. La liberación o finalización de la sesión. Su objetivo es terminar la comunicación de manera controlada y liberar los recursos. Una vez que se haya completado la transmisión de los datos, la sesión debe finalizar de manera ordenada para liberar los recursos del sistema. Entre sus protocolos están el ASP, que es un protocolo de la sesión de Apple tal, que su función es establecer y mantener y finalizar las sesiones de comunicación entre dispositivos. El Network File System, NFC, es un sistema de archivos de red utilizado para compartir archivos y directorios entre sistemas en una red. Permite a los usuarios acceder y manipular archivos remotos como si estuvieran almacenados localmente en el propio sistema. Es un sistema de ventanas que proporciona una interfaz al usuario en entornos Unix y Linux. La terminal X es un protocolo de la capa de sesión utilizado para la comunicación entre un servidor X y un cliente X. RCX o Remote Copy Protocol. Es un protocolo de copia remota utilizado para copiar archivos de forma remota entre sistemas en una red. Permite a los usuarios copiar archivos en un sistema a otro sin necesidad de estar físicamente presente en el sistema remoto. SCP o Secure Copy Protocol es un protocolo de copia de seguridad de versión segura del protocolo RCP que utiliza SSH, Secure Shell, para cifrar las transferencias de datos. Proporciona una forma segura de copiar los archivos entre formas remotas entre sistemas. Y SQL, lenguaje de consulta estructurado, no es estrictamente un protocolo de la capa de sesión, sino un lenguaje de programación utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Estos protocolos de la capa de sesión desempeñan un papel importante en lo que es la comunicación de datos en redes de computadoras, facilitando la colaboración y el intercambio de recursos entre sistemas en una red. Como siguiente punto tenemos la sexta capa del modelo OSI, que es la capa de presentación, que dentro de esta capa vamos a ver un poco más la diferencia, que es cómo se manejan los datos en esta capa. Siguiente. Dentro de los conceptos generales tenemos cómo funciona o de qué trata más que todo esta capa. Se utiliza más que todo para traducir los diferentes formatos de archivo entre el emisor y el receptor. ¿Esto qué quiere decir? Que más que todo se encargaría de la representación de los datos para garantizar que haya una compatibilidad entre los diferentes sistemas. Es decir, que cuando el emisor envía un dato, obviamente tiene un formato, ¿no? Y cuando va dentro de la transmisión tiene que ser compatible hasta llegar al receptor. Es por eso que se ocupan los diferentes formatos. Siguiente. En este video presentado habla un poco más específico de lo que es las diferentes funciones que presenta esta capa y además de los protocolos. Habla un poco más detallado, ¿no? estos puntos. Siguiente. Dentro de las funciones de esta capa se encuentran la que es la comprensión, el cifrado y el formato de datos. Siguiente. En la compresión de datos
tenemos que justamente que reduce el tamaño de los archivos mediante algoritmos que estos son identificados y se reemplazan justamente por patrones repetidos que contiene el algoritmo, y esto lo que es lo que hace, optimiza la misma transmisión de datos. Siguiente. En el cifrado de datos, como podemos ver en la imagen, es justamente agarra un documento o un archivo, le coloca una clave y que a través de un algoritmo lo convierte en un documento cifrado. En otras palabras, lo que hace es cifrar datos para protegerlos de acceso no autorizado, evitando problemas como el robo de credenciales o datos sensibles. Y de igual forma ahí tiene una imagen que es como se ejecuta el descifrado, ¿no? Que justamente el documento cifrado se le agrega la clave que se colocó anteriormente, un algoritmo lo acepta y se desencripta o se descifra el documento. Siguiente. Dentro del formateo de datos tenemos que es justamente el paso donde un archivo al estar en la transmisión, que es lo que hace, se convierte en sus datos de lenguaje humano a binario mediante estándares como puede ser el código ASCII o el Unicode, asegurando que los dispositivos interpreten correctamente estos datos que son enviados y recibidos, ¿no? En otras palabras, que lo que hace, o en otras palabras, que puede hacer también es traducirlo al binario, de binario al lenguaje humano. Siguiente. En esta capa se tienen los siguientes protocolos. En este caso son obviamente los formatos que tienen cada uno de los datos enviados, ¿no? Cuando una persona hace la transferencia de archivo. Primeramente tenemos el JPG, que es un estándar para la compresión de imágenes específicamente, que ya se usa comúnmente para, lo mencioné anteriormente, ¿no? Comprimir imágenes fotográficas y otras imágenes con gradientes de colores suaves. Otro protocolo es el GIF, que es otro formato de imagen, pero ampliamente utilizado en la web. Utiliza la comprensión sin pérdida y admite animaciones simples. El PNG, que es otro formato de imagen común en la web, con la diferencia del JPG, el PNG utiliza una comprensión sin pérdida. ¿Qué significa esto? Que no pierde calidad al compartir la imagen al ser comprimida, ¿no? Siguiente. MPEG, que es un conjunto de estándares que se utiliza para la compresión del video y audio, que los formatos MPEG incluyen MPEG 1, el 2 y 4 y entre otros. Cada uno tiene diferentes características y uso. El SSL o TLS, obviamente aquí estamos hablando de que primero estaba el SSL y su sucesor es el TLS, que se asocian comúnmente con la seguridad de la capa de transporte, también puede estar relacionado con la capa de presentación, y el protocolo ASCII, que no es un protocolo en sí de red, es un estándar de codificación de caracteres que se utiliza para representar textos en muchos protocolos de red y sistema informático, y como se mencionó antes, que es justamente como en el formateo de datos, como es que un archivo pasa a este protocolo ASCII y luego se lo transforma al lenguaje humano. Siguiente. Bien, continuando tenemos la capa de aplicación, que sería la séptima capa del modelo OSI, la cual tiene su función principal, la cual es proporcionar una interfaz directa entre el software de aplicación, como puede ser los navegadores web, los clientes de correo electrónico, etc. Siguiente. Bien, los conceptos generales de la capa de aplicación definen las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que pueden utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos. Existen varios protocolos en la capa de aplicación, los cuales se verán más adelante. Siguiente. Bien, en este video se explica un poco sobre la capa de aplicación que pertenece al modelo OSI y sus protocolos. Bien, el modelo TCP/IP se refiere es un modelo que pertenece a la capa de aplicación, la cual también tiene sus subcapas, las cuales serían el acceso a la red, el internet, transporte y aplicación. Siguiente. Bien, tenemos los protocolos y los servicios, los cuales los protocolos podrían ser el FTP o File Transporter Protocol, el protocolo de transferencia de archivos,
el DNS, que son los servidores, los nombres de los dominios, etcétera, y también los servicios como podrían ser la aplicación de red, el World Wide Web, enlace de capas inferiores y el HTTP. Siguiente. Bien, continuando tenemos los servidores, los cuales cualquier dispositivo que responde a una solicitud de aplicación de cliente funciona como un servidor. Un servidor generalmente es una computadora que contiene información para ser compartida con muchos sistemas de cliente. En la imagen podemos ver un ejemplo de esto. Y continuando, siguiente. También tenemos la red punto a punto, también conocida como P2P, que es donde está cada dispositivo conectado, conocido también como nodo, y actúa simultáneamente como cliente-servidor. En la imagen podemos ver que los dos puntos actúan tanto como cliente y como servidores. Siguiente. Bien, tenemos los ejemplos de servicio y protocolos, comenzando con la DNS, que la DNS sería la invención de un esquema jerárquico de nombres basados en dominios y un sistema de base de datos distribuido para implementar. Este esquema de nombres, el DNS, se usa principalmente para asociar los nombres de host con las direcciones IP, pero también se puede usar para otros fines. Siguiente. Bien, continuando tenemos el World Wide Web, o también conocido como WWW, que es la web que popularmente es conocido como World Wide Web, como dije anteriormente. Es un marco arquitectónico para acceder a cierto contenido vinculado o distribuido en millones de máquinas por todo Internet. En 10 años pasó de ser una manera de coordinar el diseño de los experimentos de física de alta energía en Suiza a la aplicación que millones de personas piensan que es Internet. Siguiente. También tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto, que también es conocido como HTTP, que es un protocolo simple de solicitud de respuesta que por lo general opera sobre TCP. Especifica qué mensaje en HTTP se especifica qué mensajes se puede enviar a los clientes y a los servidores y qué respuestas reciben de estos mensajes. Siguiente. Bien, también tenemos el correo electrónico, que es un servicio que permite enviar y recibir mensajes de forma rápida y sencilla, adjuntando archivos e imágenes, como podría ser el Gmail, el Hotmail o entre otras que existen, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, veremos los servicios de correo electrónico. SMTP, protocolo simple de transferencia de correo. El POP3, Post Office Protocol versión 3. IMAP, Internet Message Access Protocol. Siguiente. SMTP, protocolo simple de transferencia de correo. Este es el responsable de enviar mensajes de correo electrónico, utilizando clientes de correo y servidores para intercambiar correos entre computadoras. Funciona a través de un puerto específico. También permite enviar desde la misma cuenta en diferentes aplicaciones de correo, como podemos ver aquí en este gráfico. Siguiente. POP3. Proporciona acceso a una banda de entrada almacenada a un servidor. Descarga y elimina mensajes del servidor. Puede acceder a los mensajes localmente en modo fuera de línea. Algunos de los clientes POP3 permiten mantener una copia de los mensajes en el servidor. Siguiente. IMAP, Internet Message Access Protocol. Proporciona acceso a una bandeja de entrada almacenada en un servidor. No descarga los mensajes al cliente, los mantiene en el servidor. Permite acceder a los mensajes desde varios dispositivos. Estas son ideales y si necesitas acceder a tus correos desde diferentes ubicaciones. Como lo podemos ver aquí en el gráfico, va desde el emisor, envía el correo, lo reenvía y con el IMAP entrega al destinatario. Siguiente. Protocolo FTP, Files Transfer Protocol. Esta es una herramienta que permite a través de la red copiar ficheros de un ordenador a otro, ya sea del servidor al cliente. Siguiente.
Protocolo de configuración dinámica de host HDCP. En este servidor de protocolo de configuración dinámica de host DHCP permite a los dispositivos de una red obtener dirección IP y otra información de un servidor DHCP. Este servidor automatiza la asignación de direcciones de IP máscara de subrep. Siguiente. SMB, servicios de correo electrónico. Los mensajes del SMB pueden iniciar, autenticar y terminar sesiones. También pueden controlar el acceso a los archivos y a la impresora. También automatizar una aplicación para enviar y recibir mensajes para o de otro dispositivo. Siguiente. Protocolo Telnet. Es una aplicación que permite desde nuestro sitio y con el teclado y la pantalla de nuestro ordenador conectarnos a otro ordenador remoto a través de la red, como podemos observar aquí en esta gráfica. Siguiente. Protocolo y servicios Telnet. Este protocolo se basa en los siguientes conceptos básicos, que son el paradigma terminal virtual de la red NBT, también el principio de las opciones negociadas y las reglas de negociación. Es un protocolo conjunto de normas que permite a un ordenador para conectarse de un equipo al otro, como lo mencionamos anteriormente, pero esto sería la Telnet. Siguiente. SSH, protocolo Secure Shell, seguridad y SSH. Telnet envía los datos en texto plano, los presenta riesgos de seguridad, lo que presenta riesgos de seguridad. SSH es una versión cifrada del Telnet que mejora la seguridad, tanto para el servidor como para el cliente. Siguiente. Y por último tenemos el XMPP. Con este protocolo queda establecida una plataforma para el intercambio de datos XML que puede ser usada en aplicaciones de mensajería instantánea. La arquitectura del XMPP simplemente que consta de un servidor y de dos clientes. Ahora, en conclusión, podemos decir que la capa de aplicación corresponde a la interfaz directa entre el usuario y la red. Es responsable de dar soporte a protocolos como HTTP, SMTP y FTP, que permite llevar a cabo acciones comunes y cotidianas como navegar en la red o enviar un correo. También el estudio de las capas de sesión, de presentación y de aplicación del modelo OSI ha puesto de manifiesto la relevancia de su función e importancia en el correcto funcionamiento de las comunicaciones en las redes actuales. Bueno, ingeniero, con esto terminamos la exposición de la capa de transporte y de seguridad de la unidad número 6. Muchas gracias.